Problema número 9 de la relación 6. Un evaporador es alimentado de modo continuo con 25 toneladas hora de una disolución que contiene 10% de hidróxido sódico y 10% de cloruro sódico, siendo el resto agua. Durante el proceso de evaporación, la disolución se satura de cloruro sódico que cristaliza, quedando un concentrado que contiene 50% de hidróxido sódico y 2% de cloruro sódico. Determina las necesidades energéticas del proceso. Datos. Calor específico del hidróxido sódico 0,4 kilocalorías kilogrado centígrado. Para el cloruro sódico 0,5 kilocalorías kilogrado centígrado. Temperatura de salida del vapor 50 grados centígrados. Incremento de la temperatura de ebullición 0 grados centígrados. Entalpía del vapor de calefacción 630 kilocalorías por kilo. Temperatura de salida del evaporador 80 grados centígrados. Temperatura de la alimentación 20 grados centígrados. Determinar el área de intercambio de calor para un valor del coeficiente integral de transmisión de calor de 2200 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado. Tenemos un evaporador donde hay un vapor de calefacción que, según dice el problema, tiene una entalpía de 630 kilocalorías por kilogramo y la temperatura de ese vapor de salida es 80 grados centígrados. La temperatura dentro de la cámara va a ser 50 grados centígrados. El alimento tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Dice el problema que precipita cloruro sódico. Esta corriente la voy a llamar, por ejemplo, P. Y tenemos un concentrado L, donde L tiene un 50% de hidróxido sódico, un 2% de cloruro sódico y el resto, 48%, pues será agua. La capacidad calorífica para el hidróxido sódico, cloruro sódico y el agua, pues para el hidróxido sódico es 0,4. Las unidades hemos visto que son kilocalorías, kilogrado centígrado. Para el cloruro sódico 0,5 y la del agua sabemos que es 1. El incremento en la temperatura de ebullición 0 grados centígrados. La composición del alimento. La composición del alimento 10% de hidróxido sódico, otro 10% de cloruro sódico y el resto pues será 80% de agua. El alimento F es 25.000 kilos por hora. Y bueno, nos pide las necesidades energéticas del proceso y también el área de intercambio. O sea, por una parte nos pide Q, W y un área de intercambio para un caso de que el coeficiente integral de transmisión de calor vale 2200 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado. Y este es el problema que tenemos que resolver. Dice el problema que la temperatura de condensación del vapor de calefacción es de 80 grados centígrados.
a 80 grados centígrados, pues podemos determinar la entalpía que le corresponde a ese vapor saturado y la del líquido saturado. Igual que para 50 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición, también podemos tenerlo de las tablas la entalpía del vapor, porque la entalpía de la disolución la vamos a obtener a partir de la composición que tiene y de las capacidades caloríficas de cada uno de sus componentes. Entonces, dice el problema que la entalpía del vapor de calefacción es 630 kilocalorías por kilogramo. Y la entalpía del vapor condensado, esta sí la vamos a coger de las tablas, la otra no vamos a utilizar la de las tablas porque nos da el problema el mismo valor de la entalpía, por lo tanto la que vamos a utilizar va a ser la que nos da el problema, pero la entalpía del vapor ya condensado, o sea del líquido, a la temperatura de condensación sí la cogemos de las tablas, y esta es 79,95. La entalpía del vapor saturado a 50 grados centígrados la cogemos de las tablas y es 619,0 kilocalorías por kilogramo. Para el líquido la vamos a tener a partir de la composición, igual que para el alimento. Y también para el precipitado, porque tenemos aquí una corriente de salida. Entonces, vamos a determinar ahora la entalpía del alimento. En este caso será igual al sumatorio, desde I igual 1 hasta 3, de la fracción másica por la capacidad calorífica que tenga ese componente y por la temperatura en la cual está en este caso el alimento menos la temperatura de referencia. La temperatura de referencia vamos a elegirla de 0 grados centígrados, que le corresponde una entalpía también de referencia de 0 kilocalorías por kilogramo. De tal forma que la entalpía del alimento va a ser igual. El cloruro sódico es 0,1, por su capacidad calorífica 0,4, hidróxido sódico 0,1, capacidad calorífica 0,4, cloruro sódico 0,1, capacidad calorífica 0,5, y más el agua que es 0,8 por 1. Y la temperatura 20 menos 0, de tal forma que la entalpía del alimento sale que es igual a 17,8 kilocalorías por kilogramo. Ya tengo la temperatura del alimento, la temperatura del vapor condensado de calefacción también, la entalpía del vapor de calefacción la tenemos y la entalpía del vapor que sale del evaporador también se tiene. Así que ahora vamos a determinar la entalpía del concentrado. También será igual al sumatorio desde I igual 1 hasta 3 de X sub I por la capacidad calorífica de I, temperatura a la que sale el concentrado menos la temperatura de referencia. Será igual en este caso 0,5 por 0,4 más 0,02 por 0,5 más 0,48, que es la composición que tiene en agua, por 1 y por 50 menos 0. De tal forma que H sub L sale que es igual a 34,5 kilocalorías por kilogramo. Ya tenemos esta también. Y ahora vamos a determinar la del precipitado. El precipitado es exclusivamente cloruro sódico. Por lo tanto, la capacidad calorífica del cloruro sódico es 0,5, la temperatura a la que sale 50 menos 0, y esto es 25 kilocalorías por kilogramo. Por lo tanto, también tenemos esta. Así que ya tenemos todas las entalpías necesarias. Ahora vamos a hacer los balances de materia. El balance de materia, el total nos dice que el alimento va a ser igual al concentrado más el vapor más el precipitado. Si lo hacemos a hidróxido sódico,
el alimento por la composición, que es 0,1, va a ser igual al concentrado por 0,5. Y si es acloruro sódico, el alimento por 0,1 va a ser igual al concentrado por 0,02 más el precipitado, que es puro. De tal forma que de aquí sacamos que L es igual a 5000 kHz, P es igual a 2400 kHz y el vapor son 17.600 kHz. Así que ya tenemos los balances de materia también hechos y ahora vamos a hacer el balance de energía. El balance de energía nos dice que W por la entalpía del vapor de entrada menos la entalpía del condensado más el alimento por su entalpía va a ser igual a V por H sub V más L por H sub L más P por H sub P. De tal forma que despejando, W va a ser igual a V por H sub V más L por H sub L más P por H sub P menos F por H sub F partido por HW mayúscula menos H pequeña W. Todo es conocido y por lo tanto solo hay que resolver. Sale 19.419,87 kilogramos por hora. Esto es W. Y el área de intercambio pues será igual al calor total intercambiado partido por el coeficiente integral. En este caso el coeficiente integral son 2200. La diferencia de temperatura pues 80 menos 50 y el flujo de calor, que es pues W por HW menos H pequeña W partido por 2200 por 30 y sale un área de intercambio de 161,85 metros cuadrados. Q sale que es igual a 10,6819 por 10 elevado a 6 kilocalorías por hora. O sea, la producción de calor que hay que darle a la disolución para conseguir que funcione este evaporador.